Hoy quiero contarles la historia de una mujer que, sin darse cuenta, aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. No es una historia extraordinaria, de hecho, es una historia muy simple, pero justamente por eso resulta tan cercana para muchas personas, porque a veces la vida no nos enseña con grandes acontecimientos. A veces lo hace con pequeños momentos que cambian nuestra forma de ver el mundo. La mujer de esta historia se llamaba María. María tenía 58 años y vivía en una ciudad tranquila. Era el tipo de lugar donde los vecinos todavía se saludan por la mañana y donde las tardes pasan lentamente. Su vida era bastante ordenada. Se despertaba temprano, abría las ventanas de su pequeña casa y dejaba que entrara el aire fresco de la mañana. Después preparaba café y se sentaba unos minutos en la cocina mientras el sol comenzaba a iluminar la calle. No necesitaba mucho para sentirse bien. Durante muchos años había trabajado en una pequeña biblioteca. Le gustaba ese trabajo porque le permitía estar rodeada de libros y de historias. Siempre decía que los libros eran como ventanas. A través de ellos, uno podía ver muchas vidas diferentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida cotidiana se había vuelto cada vez más silenciosa. Sus hijos ya eran adultos y vivían en otras ciudades. Hablaban por teléfono de vez en cuando, pero cada uno tenía su propia vida, su propio ritmo, sus propias preocupaciones. María lo entendía perfectamente. Después de todo, ella también había pasado por esa etapa cuando era más joven. Aún así, algunas tardes se sentían más largas que otras, sobre todo los domingos. Los domingos por la tarde la casa parecía demasiado tranquila. En esos momentos María solía preparar té y sentarse junto a la ventana del salón. Desde allí podía ver a las personas caminando por la calle, parejas conversando, familias regresando del parque, personas que parecían tener prisa por llegar a algún lugar. María observaba todo eso con una expresión serena. No sentía tristeza, pero en el fondo de su corazón existía una pequeña sensación difícil de explicar. Era como si la vida estuviera avanzando y ella simplemente la estuviera observando pasar. Una tarde de otoño ocurrió algo que cambiaría su rutina. No fue un gran acontecimiento. De hecho, fue algo muy pequeño, pero a veces los cambios más importantes comienzan precisamente así. Ese día María estaba organizando algunos libros antiguos en su casa. Mientras ordenaba un estante encontró un viejo álbum de fotografías. Se sentó en el sofá y comenzó a mirar las imágenes. Había fotografías de muchos años atrás, viajes familiares, celebraciones, reuniones con amigos. Cada fotografía parecía guardar un recuerdo diferente. María sonrió varias veces mientras pasaba las páginas, pero también pensó algo que no había pensado en mucho tiempo. Tal vez todavía era posible conocer personas nuevas. Tal vez todavía había espacio en su vida para nuevas conversaciones, nuevas amistades y nuevas historias. Esa misma noche, mientras tomaba su té habitual, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Tomó su teléfono y comenzó a explorar una aplicación donde muchas personas compartían mensajes y hablaban entre sí. Al principio se sintió un poco insegura. No estaba acostumbrada a ese tipo de cosas, pero decidió observar con calma. Leía algunos perfiles, miraba algunas fotografías. Nada parecía especialmente interesante, hasta que apareció un nombre. El perfil pertenecía a un hombre llamado Alejandro. Su fotografía mostraba a un hombre de unos 60 años, con una sonrisa tranquila. No había nada exagerado en su presentación, solo algunas frases sencillas sobre su vida y sus intereses. Le gustaba caminar por la naturaleza, le gustaba leer por las noches, y decía que las conversaciones sinceras eran una de las cosas más valiosas de la vida.
María pensó que esas palabras parecían honestas. Durante unos segundos dudó. No sabía si escribir o simplemente cerrar la aplicación, pero finalmente decidió enviar un pequeño saludo. Nada especial, solo unas palabras amables. Después dejó el teléfono sobre la mesa y continuó con su noche. No esperaba realmente una respuesta, pero unos minutos después el teléfono vibró suavemente. Había llegado un mensaje. Alejandro había respondido. El mensaje era muy simple. Buenas noches, María. Gracias por escribir. Espero que hayas tenido un buen día. María leyó el mensaje una vez, luego lo leyó nuevamente y sin darse cuenta, sonrió. En ese momento ella no podía imaginar que esa conversación, tan sencilla y tranquila, se convertiría en el comienzo de una historia que terminaría enseñándole algo que nunca olvidaría. Después de aquel primer mensaje, la conversación entre María y Alejandro continuó de una forma muy natural. Al principio eran solo algunas frases cortas, pequeños saludos por la mañana, un mensaje por la tarde preguntando cómo había ido el día, y a veces unas pocas palabras por la noche antes de dormir. Nada extraordinario, pero con el paso de los días, esas conversaciones comenzaron a formar parte de la rutina de María. Cada mañana, cuando terminaba de preparar su café, miraba su teléfono y casi siempre encontraba un pequeño mensaje. Buenos días, María. Espero que hoy tengas un día tranquilo. A María le parecía un gesto sencillo, pero agradable. Durante mucho tiempo había vivido con una rutina muy silenciosa. Por eso, recibir un saludo amable por la mañana hacía que el día comenzara de una forma diferente. Poco a poco, comenzaron a hablar más. Alejandro contaba que vivía en otra ciudad, no muy lejos, y que durante muchos años había trabajado como ingeniero. Ahora llevaba una vida tranquila. Le gustaba caminar por el parque, leer por las noches y escuchar música suave mientras preparaba la cena. María escuchaba esas historias con atención. En muchas cosas sentía que tenían gustos parecidos. Ella también disfrutaba de las cosas simples. Las conversaciones largas, los paseos tranquilos, los momentos en los que el tiempo parece avanzar más despacio. Un día Alejandro le preguntó algo que a María le pareció muy curioso. María, ¿cuál es tu momento favorito del día? María pensó unos segundos antes de responder. Luego escribió: las tardes tranquilas, cuando preparo té y me siento junto a la ventana. Alejandro respondió poco después: creo que esos momentos son los más valiosos. A María le gustó esa respuesta. No era una frase complicada, pero parecía sincera. Con el paso de las semanas, las conversaciones se volvieron más largas. A veces hablaban sobre recuerdos del pasado, otras veces sobre pequeños momentos del presente. Alejandro parecía ser una persona muy atenta. Recordaba detalles de lo que María contaba. Si ella mencionaba un libro que estaba leyendo, él preguntaba días después si lo había terminado. Si María decía que el clima estaba frío, Alejandro preguntaba si había preparado su té favorito. Ese tipo de detalles hacían que María se sintiera escuchada, algo que no siempre ocurre en la vida cotidiana. Un domingo por la tarde, mientras María estaba sentada junto a la ventana, recibió un mensaje diferente. Alejandro había enviado una fotografía. Era una imagen sencilla, un parque con árboles altos y hojas de otoño en el suelo. Este es el lugar donde suelo caminar, escribió. María observó la fotografía durante unos segundos. El lugar parecía tranquilo, muy parecido al parque que estaba cerca de su casa. María también envió una fotografía, la vista desde su ventana, la calle tranquila y el pequeño árbol que siempre veía desde el salón. A partir de ese momento comenzaron a compartir pequeños momentos de su día.
Nada extraordinario. Una taza de café, un libro abierto sobre una mesa, una calle iluminada por el sol de la tarde. Pequeños detalles de la vida diaria, pero a veces son precisamente esos pequeños detalles los que crean una sensación de cercanía entre las personas. Con el paso del tiempo, María comenzó a esperar esas conversaciones. No era algo que la preocupara, simplemente le parecía agradable tener a alguien con quien compartir palabras tranquilas al final del día. Una noche, mientras hablaban como de costumbre, Alejandro escribió algo que llamó la atención de María. ¿Sabes, María? Las conversaciones contigo hacen que el día termine de una forma más agradable. María leyó el mensaje lentamente. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios, pero tampoco le parecieron exagerados. Más bien le parecieron sinceros. Después de unos segundos respondió con honestidad: a mí también me gusta hablar contigo, y aunque ese mensaje parecía simple, en ese momento comenzó a formarse una confianza que María todavía no comprendía completamente, porque a veces la confianza no aparece de repente, a veces crece lentamente, como una conversación que se repite cada día, como una rutina tranquila que poco a poco se convierte en algo importante. Y sin darse cuenta, María empezó a sentir que Alejandro era una presencia constante en su vida cotidiana. Lo que ella aún no sabía era que muy pronto la vida le mostraría un pequeño detalle que la haría reflexionar de una manera diferente. Y ese detalle terminaría convirtiéndose en una lección que nunca olvidaría. Con el paso de las semanas, las conversaciones entre María y Alejandro se volvieron una parte natural de la vida diaria. No era algo que María hubiera planeado, simplemente ocurrió. Cada mañana comenzaba con un saludo amable, cada tarde terminaba con unas palabras tranquilas. A María le gustaba esa sensación de compañía. No era una relación complicada, no había promesas exageradas, solo dos personas que compartían pensamientos sencillos al final del día. Un día, mientras hablaban sobre libros, Alejandro mencionó algo que llamó la atención de María. Dijo que durante muchos años había viajado mucho por trabajo. Había conocido ciudades diferentes, personas con historias muy distintas, pero que con el tiempo había comprendido algo importante. La tranquilidad vale más que cualquier otra cosa, escribió. María leyó esa frase varias veces. En cierto modo, ella pensaba lo mismo. La vida, con los años, le había enseñado que los momentos simples suelen ser los más valiosos. Las tardes tranquilas, las conversaciones sinceras, las pequeñas rutinas que hacen que el día tenga sentido. Una tarde de invierno, María estaba sentada en su lugar favorito junto a la ventana. El cielo estaba gris y una lluvia suave caía sobre la calle. Preparó una taza de té y tomó su teléfono. Había un mensaje de Alejandro, pero esta vez el mensaje era un poco diferente. Era más largo de lo habitual. Alejandro explicó que últimamente había tenido algunos días complicados. Nada grave, simplemente pequeñas preocupaciones que a veces aparecen en la vida cotidiana. María respondió con palabras tranquilas. Le dijo que todos tenemos momentos en los que las cosas parecen un poco más difíciles y que a veces hablar con alguien ayuda a ver las cosas con más claridad. Alejandro agradeció sus palabras, pero al final del mensaje escribió algo que hizo que María pensara por un momento. María, hay algo que quería preguntarte, pero no estaba seguro de hacerlo. María sintió curiosidad. No parecía una frase preocupante, pero sí era diferente al tono habitual de sus conversaciones. «Puedes preguntarme», respondió con calma. Pasaron unos minutos antes de que Alejandro enviara el siguiente mensaje.
Explicó que estaba intentando resolver un pequeño asunto personal relacionado con un trámite administrativo, algo sencillo, según él, pero que en ese momento le estaba causando algunas dificultades. María leyó el mensaje con atención. Alejandro parecía un poco incómodo al hablar del tema. Incluso escribió otra frase. No me gusta pedir ayuda, pero pensé que tal vez podrías darme un consejo. Eso tranquilizó a María. No parecía una petición directa, más bien parecía una conversación normal. María le respondió que intentaría ayudar si podía. Durante unos minutos continuaron hablando sobre el tema. Alejandro explicó algunos detalles, pero al final dijo algo que hizo que María guardara silencio durante unos segundos. Tal vez solo necesito pensar con más calma. María respiró profundamente antes de responder. La vida le había enseñado algo muy importante con los años. A veces, cuando una situación parece confusa, lo mejor es detenerse un momento y observar con tranquilidad. Creo que es buena idea tomarse un poco de tiempo, escribió. Alejandro respondió con una frase sencilla. Tienes razón. La conversación continuó unos minutos más y después ambos se despidieron como siempre. Sin embargo, cuando María dejó el teléfono sobre la mesa, se quedó pensando en algo. No era una preocupación, solo una pequeña sensación difícil de explicar, una especie de intuición tranquila que le decía que debía observar las cosas con atención. Nada más. Pero a veces esas pequeñas intuiciones aparecen por una razón, y María todavía no sabía que, en los días siguientes, esa pequeña sensación se volvería más clara, porque la vida, cuando quiere enseñarnos algo importante, suele hacerlo paso a paso, con pequeños detalles, con situaciones aparentemente simples, hasta que finalmente entendemos la lección que estaba esperando frente a nosotros. Y esa lección estaba mucho más cerca de lo que María imaginaba. Durante los días siguientes, María continuó con su rutina habitual. Las mañanas comenzaban con café, las tardes con una caminata corta por el parque cercano, y las noches terminaban, como casi siempre, con una taza de té junto a la ventana. Las conversaciones con Alejandro seguían siendo tranquilas, pero María comenzó a notar algo diferente. No era algo grande, más bien eran pequeños detalles. A veces Alejandro tardaba más en responder. Otras veces parecía un poco distraído durante la conversación. María no pensó que fuera algo extraño. Después de todo, cada persona tiene días más ocupados que otros. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en su sala, recibió un nuevo mensaje. Era de Alejandro, pero esta vez el mensaje era más largo de lo habitual. Alejandro explicó que estaba intentando resolver aquel asunto personal del que habían hablado días antes. Según él, todo estaba casi solucionado. Solo quedaba un último paso para cerrar ese proceso. María leyó el mensaje con atención. Hasta ese momento, nada parecía especialmente preocupante. Sin embargo, al final del mensaje, Alejandro escribió algo que hizo que María se detuviera unos segundos. María, tal vez podrías ayudarme con una pequeña orientación. La frase era educada. No sonaba como una petición directa, pero aún así, María decidió leer el mensaje nuevamente con calma. La experiencia de la vida le había enseñado que siempre es bueno pensar antes de tomar cualquier decisión. Alejandro explicó que estaba un poco confundido con algunos pasos del trámite y que simplemente quería saber qué opinaba María, si ella pensaba que era mejor esperar un poco o intentar resolverlo de inmediato. María dejó el teléfono sobre la mesa durante unos minutos, no porque estuviera preocupada, sino porque quería reflexionar con tranquilidad. A lo largo de los años había aprendido algo muy importante. Las decisiones tomadas con calma suelen ser más acertadas.
Después de pensar un momento, tomó nuevamente el teléfono y respondió con sinceridad. Creo que a veces es mejor esperar un poco y observar las cosas con paciencia. Alejandro tardó unos minutos en responder. Cuando lo hizo, escribió algo que llamó la atención de María. Tienes una forma muy tranquila de ver la vida. María sonrió ligeramente al leer esas palabras. Tal vez era cierto. La vida le había enseñado a no apresurarse, a observar, a escuchar, a comprender que muchas situaciones se aclaran con el tiempo. La conversación continuó durante algunos minutos más, pero aquella noche, cuando María dejó el teléfono sobre la mesa, volvió a sentir aquella pequeña intuición que había aparecido días antes. No era desconfianza, no era preocupación, era simplemente una sensación interior que le pedía ser prudente. María miró por la ventana. Las luces de la calle iluminaban suavemente la acera. La lluvia comenzaba a caer otra vez. En ese momento recordó algo que su madre solía decirle cuando era joven. Escucha siempre tu intuición. Muchas veces ella ve lo que los ojos todavía no alcanzan a comprender. María respiró profundamente y decidió algo muy sencillo. Continuaría hablando con Alejandro con la misma amabilidad de siempre, pero también prestaría atención a los pequeños detalles, porque a veces la vida nos habla en voz baja y solo quienes escuchan con calma logran entender el mensaje. Y María estaba a punto de descubrir que esa pequeña voz interior tenía algo importante que decirle, una lección tranquila, pero profundamente valiosa, una de esas lecciones que permanecen con nosotros durante muchos años. En los días que siguieron, María continuó conversando con Alejandro con la misma tranquilidad de siempre. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado ligeramente. No era desconfianza, era simplemente una mayor atención a los pequeños detalles. La vida le había enseñado que muchas veces las respuestas aparecen cuando uno observa con calma. Y María decidió hacer exactamente eso, observar, escuchar y no apresurarse. Las conversaciones con Alejandro continuaban siendo amables. Hablaban de libros, del clima, de los paseos por el parque, de los pequeños momentos que llenan los días de significado. Pero ahora María prestaba más atención a la forma en que Alejandro hablaba de aquel asunto personal que le preocupaba. Con el paso de los días, María comenzó a notar algo interesante. Cada vez que el tema aparecía, Alejandro parecía cambiar ligeramente su forma de expresarse. No era algo evidente, pero María, con la experiencia que dan los años, comenzó a comprender algo. Tal vez Alejandro no tenía tan claro lo que realmente estaba sucediendo, o tal vez simplemente estaba pasando por un momento de confusión. En cualquier caso, María decidió mantener su posición. Continuó siendo amable, continuó escuchando, pero también mantuvo su decisión de no apresurarse a tomar ninguna acción. Una tarde tranquila, mientras la luz del sol entraba por la ventana de su sala, María recibió un nuevo mensaje. Era de Alejandro. El mensaje era más corto de lo habitual. Alejandro escribió que había decidido resolver su situación por otros medios. También agradeció a María por su paciencia y por las conversaciones que habían compartido durante las últimas semanas. El mensaje terminaba con una frase simple: gracias por escucharme. María leyó el mensaje con calma. No sintió tristeza, tampoco sorpresa, simplemente sintió una sensación de claridad. A veces las personas aparecen en nuestra vida por un tiempo breve, y eso no significa que haya sido un error conocerlas. Significa que su presencia tenía un propósito diferente. María respondió con un mensaje amable, le deseó lo mejor y agradeció también las conversaciones que habían compartido. Después de enviar el mensaje,
Dejó el teléfono sobre la mesa y por primera vez en muchos días no sintió la necesidad de revisarlo nuevamente. Esa tarde decidió salir a caminar. El parque estaba tranquilo. Las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento. Algunas personas caminaban lentamente por los senderos. Otras simplemente estaban sentadas en los bancos disfrutando de la tarde. María caminó con paso tranquilo. Mientras caminaba, pensó en todo lo que había ocurrido durante aquellas semanas y comprendió algo muy importante. La vida a veces nos presenta situaciones que parecen simples, conversaciones, encuentros, personas que llegan inesperadamente. Pero incluso esos momentos pequeños pueden contener lecciones valiosas. María comprendió que la confianza es algo hermoso, pero también es algo que debe acompañarse de calma y reflexión. Confiar no significa apresurarse. Confiar también significa escuchar nuestra intuición, aquella pequeña voz interior que nos invita a observar antes de actuar. Cuando María regresó a su casa, el cielo comenzaba a oscurecer. Preparó su taza de té habitual, se sentó junto a la ventana y miró la calle tranquila frente a su casa. En ese momento sintió algo muy especial. No era alegría ni tristeza, era una sensación profunda de serenidad. Había aprendido algo que muchas personas tardan años en comprender. La vida no siempre nos enseña con grandes acontecimientos. A veces nos enseña con momentos silenciosos, con decisiones tranquilas, con pequeñas intuiciones que nos ayudan a ver con mayor claridad. María tomó un sorbo de su té y sonrió suavemente, porque sabía que aquella experiencia no había sido una pérdida de tiempo, había sido una lección. Una de esas lecciones que nos recuerdan algo muy importante. En la vida, la prudencia y la calma suelen ser los mejores consejeros. Y cuando aprendemos a escucharlos, comenzamos a caminar por el mundo con una sabiduría que solo los años pueden enseñarnos.